Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les quiero compartir este hermoso bolsito para teléfono. Es súper fácil de hacer uniendo dos piezas cuadradas. Para este necesitamos aproximadamente unos 45 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto. Hacemos lazada, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos una vez más, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Cuando tengamos los 3 hilos, pasamos de una vez, hacemos una y 2 cadenas. Vamos nuevamente. Una vez, pasamos por 2 y reservamos. Pasamos por 2 y reservamos. Tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez, hacemos 1 y 2 cadenas. Continuamos repitiendo, sacamos hebra, las tiramos un poquito, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos, pasamos por 2 y reservamos. Y una vez más, pasamos por 2 y reservamos. Cerramos de una vez, ahora hacemos 1 y 2 cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta tener un total de 8 pétalos. Pasamos por 2, reservamos y un tercero. 1 y 2 cadenas. Ya tenemos 4, vamos a hacer otros 4 y regresamos. Una vez completamos los 8 pétalos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con las 2 cadenas y unimos justo encima del primer pétalo. Vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar el color. Si ustedes lo quieren hacer de un solo color, no tienen que cambiar la hebra. Este hilo lo vamos a dejar porque lo vamos a esconder en la próxima vuelta. Y ahora vamos a tirar del centro hasta que cierre por completo. Ya luego que cierre por completo, a mí siempre me gusta pasarlo así, por la parte de atrás para que no se me vaya a soltar el nudo si lo cortamos muy pegado. Ya tenemos la primera flor. Ahora tomamos el color azul oscuro, hacemos el nudo y lo vamos a conectar en la primera cadena donde terminamos para esconder los hilos de una vez. Ajustamos, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y de ahí vamos a hacer 2 puntos altos más para completar 3, 1 y 2. Ahora ya tenemos 3 puntos altos que vamos a separar por 3 cadenas y ahí mismo hacemos otros 3 puntos altos, todos en el mismo espacio. Nos queda así. 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Ahora vamos a cortar los hilos para que no estorben. En el siguiente espacio solamente hacemos lazada y hacemos un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Nuevamente hacemos otra esquina de 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora corresponde nuevamente un grupo de 3 puntos solos. 1, 2 y 3. Y luego pasamos al siguiente y repetimos otra esquina, que son 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Así vamos a continuar hasta tener las 4 esquinas.
Llegamos al final de la segunda vuelta. Ya tenemos las 4 esquinas, terminamos con el grupo de 3 y ahora unimos en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar esa vuelta. Yo me voy a deslizar 1 y 2 puntos más para que me quede el hilo pegado aquí a la esquina donde voy a comenzar con el nuevo color. Hacemos el nudo. Ya tenemos el hilo ahí pegado para esconderlo en la próxima vuelta. Tomamos el color amarillo, hacemos el nudo y nos conectamos justo en esa esquina para esconder los hilos de una vez. Porque los hilos a veces estorban un poquito. Volvemos 1, 2, 3 cadenas que pertenece al primer punto alto. 1 y 2 puntos altos. Ya tenemos el grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas nada más porque no quiero que me queden los agujeros muy grandes. Y hacemos los otros 3 puntos altos. Si ustedes quieren hacer 3 cadenas o están usando un hilo muy grueso, pueden seguir haciendo las 3 cadenas. Cortamos lo que nos queda en la parte de atrás. Ahora, aquí tenemos, para llegar a la esquina, tenemos 2 espacios, que en la vuelta anterior solo teníamos 1. Entonces, en cada espacio vamos a hacer un grupo de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente y también hacemos 3 puntos altos. Y es la manera en la que va creciendo esta pieza. Ya tenemos en la vuelta anterior un grupo, en la vuelta siguiente 2 grupos. Ahora sí llegamos a la esquina y las repetimos. 1, las esquinas no cambian, a no ser las 2 cadenas. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Que como les dije es para que no me quede el agujero muy grande al final. Pero si quieren continuar con 3, no hay ningún problema. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora nos pasamos en el siguiente espacio, grupo de 3. 2, 3. En el siguiente, grupo de 3. Y nos pasamos nuevamente a la esquina y hacemos el grupo de 3 separado por 2 cadenas. Esto lo vamos a hacer cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra para continuar con el próximo color. Terminamos la tercera vuelta en color amarillo. Ahora vamos con el último color en verde. Vamos a hacer el nudo y nos vamos a conectar en esa esquina y la vamos a repetir. Exactamente igual que en las vueltas anteriores, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y luego otros 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya tenemos el grupo de 3, 2 cadenas y ahí mismo otros 3 puntos altos. Ya tenemos nuevamente la esquina. Ahora vamos a tener 3 espacios. Aquí teníamos 1, siguiente vuelta teníamos 2 y ahora tenemos 1, 2 y 3 antes de llegar a la esquina. Entonces en cada uno de los espacios vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Ya tenemos el primero. Nos pasamos al segundo. Y terminamos con el tercero. En cada uno haciendo 3 puntos altos. Y ahora llegamos a la esquina y las repetimos. 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al final de la vuelta, donde lo vamos a unir y cortar la hebra. Una vez llegamos al final de la vuelta de color verde, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Yo no voy a continuar haciendo más colores, lo quiero de este tamaño, tiene aproximadamente unos 12 centímetros,
vamos a hacer dos piezas exactamente iguales. Ya yo tengo la otra aquí lista, así se ven. Y ahora con la ayuda de una aguja lanera y el mismo color, voy a unir las dos piezas. Vamos a colocar los dos lados del revés hacia adentro, porque lo voy a coser así por el lado del derecho. Podemos comenzar por cualquiera de los lados. Aquí tenemos dos cadenas. Voy a comenzar en la cadena número 1 aquí y también en el otro lado. Y voy a tomar solamente una parte de la cadena. Lo voy a abrir así para que sea más fácil. Aquí vamos a hacer el nudo. Y este hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo por dentro. Tomamos un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado. Solo la cadena en la parte de adentro. Un punto de un lado y el que corresponda en el otro. Ya yo les he enseñado muchísimos videos cómo coserlo o cómo unir cuadrados. También tengo otras formas de unirlo por si no quieren utilizar esta. Tomamos un punto de un lado. Debemos asegurarnos de que sean los mismos puntos, uno de un lado y uno del otro, para que nos queden parejos y no nos falten ni nos sobren. Cuando tengamos aproximadamente unos 3, lo vamos estirando el hilo para que nos vaya quedando bien junto. Miren, la costura queda bien bonita. Vamos a llegar aquí a la esquina, luego cerramos la parte de abajo, luego hacia arriba y vamos a dejar un solo lado abierto. Terminamos de coser los 3 lados, miren, nos queda como si fuese un bolsillo. Y con el hilo que terminamos de coser lo empatamos con un nudo para no tener que cortarlo. Nos vamos a pasar directamente al primer espacio que está ahí en la esquina del cuadrado. Ahí vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer un grupo de 3 puntos. Pasamos al siguiente espacio y hacemos un grupo de 3 puntos. Esto es todo lo que vamos a hacer. En cada espacio un grupo de 3 puntos como hicimos en el cuadrado. Ahí ya tenemos 2, vamos a continuar punto por punto. Aquí llegamos a la esquina, en esta esquina hacemos un grupo y en la otra esquina que pertenece al otro cuadrado hacemos otro grupo de 3. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final terminamos con el último grupo, unimos ahí encima del punto número 3 y ahora nos deslizamos punto por punto hasta que lleguemos a donde está el espacio. Porque ahí vamos a repetir 3 cadenas que representan el primer punto alto, un punto alto y otro punto alto dentro del espacio. Volvemos a repetir en cada uno de los espacios un grupo de 3 puntos altos y vamos a hacer aproximadamente unas 2 vueltas más o hasta que ustedes prueben su teléfono y les quede el tamaño perfecto. Terminamos las 3 vueltas, 1, 2 y 3, después que unimos las piezas. Esto tiene un largo total de 16 centímetros y medio y de ancho unos 12 centímetros. Si ustedes quieren que le quede más grande no hay ningún problema, solamente continúan haciendo más vueltas. Terminamos ahí, unimos con punto deslizado y yo voy a hacer esta vuelta de punto así deslizado. Meto por dentro la cadena, saco el hilo y deslizo. Meto por dentro la cadena, saco el hilo y deslizo, porque esto nos crea un borde, miren, más firme y grueso. Pero esto es opcional si lo quieren hacer y si no lo pueden dejar así como quedó. Así vamos a continuar. Cuando lleguemos al final ya unimos y cortamos la hebra. Terminamos de hacer el borde, así nos queda. Ahora vamos a venir aquí justo a la esquina y vamos a tejer una cadena para hacer el asa. Aquí tenemos los dos motivos justo ahí en el centro de los dos motivos. Vamos a conectar el hilo. Lo voy a hacer con hilo verde para que se note menos y solamente vamos a tejer la cadena hasta alcanzar el largo que deseamos. Ya que tengamos el largo deseado, venimos acá al otro lado, justo en el mismo espacio, unimos y cortamos el hilo. Una vez tenemos lista la cadena, yo le tejí aproximadamente 55 centímetros, pero cada uno decide el largo que más le gusta. Hicimos el nudo
Y en esta parte lo voy a coser para que quede mucho más seguro. Con una aguja lanera, tome ahí, vamos a pasar varias veces hasta que nos aseguremos de que esto nos quedó bien seguro. Acuérdense que van a traer el teléfono y si no lo dejan bien seguro, con el peso del teléfono se les puede caer. Vamos a hacer otro más y ya que lo terminemos, entonces vamos a pasarlo así por la parte de adentro y lo vamos a ir pasando por unos cuantos puntos hacia abajo, así no se va a desprender fácilmente. Ahora cortamos al ras, así nos va quedando. Como queda exacto al teléfono, yo no le voy a colocar ningún broche aquí en la parte de arriba. Si ustedes quieren, pueden coser un botón y tejer una cadenita para cerrarlo o un broche por dentro, como ustedes quieran. Ahora solamente como decoración voy a utilizar unos pedacitos o unos trozos de hilo. Estos miden aproximadamente 18 centímetros. Voy a cortar de cada uno de los colores que utilicé y voy a tomar uno de cada color. Uno blanco, uno amarillo, uno azul y uno verde, que fueron los 4 colores que utilicé. Los doblamos así por la mitad y con ayuda de un gancho más grueso los voy a pasar así por este lado. Los pasamos todos, abrimos y metemos así por dentro todos los hilos. Los acomodamos y los estiramos bien para que nos queden así como esos flequitos colgando. Pero como les digo, esto es opcional. Si ustedes no lo quieren decorar, pues está bien, lo pueden dejar así, que también se ve bonito. Vamos, juntamos nuevamente, los doblamos justo a la mitad, venimos aquí en el otro espacio, los pasamos todos con ayuda del gancho, nos aseguramos de que todos estén aproximadamente del mismo largo, los pasamos por dentro de esa argolla y vamos a tirar bien apretado. Así nos va a ir quedando. Vamos a colocar uno hasta llegar a la esquina y ya luego los cortamos parejos. Terminamos de colocar los flecos, los cortamos todos parejos, un poquito más cortos y ahora solo nos queda colocar el teléfono adentro. Miren. Y ya lo podemos lucir cuando querramos. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.